¿Cuál ha sido el sueño más aterrador que has tenido? Me desperté de golpe en medio de la noche, agobiado por una pesadilla que me dejó completamente aterrorizado. En aquella época era apenas un niño pequeño, así que reuní todo el valor que pude encontrar en mi interior y me deslicé despacio hacia el pasillo. Caminé con pasos muy cautelosos en dirección a la habitación de mis padres. A mí me daba un pavor enorme despertar a mis papás a altas horas de la madrugada. Quería demostrar que ya era un niño grande y valiente, pero el miedo a la oscuridad era una carga demasiado pesada para mí. Haber salido de una pesadilla espantosa para encontrarme atrapado en un cuarto en penumbras no me daba la menor tranquilidad. Así que no tuve más opción que ir a buscar a mi madre para recibir un poco de consuelo y paz mental. Hice un esfuerzo sobrehumano por no emitir el más mínimo ruido al empujar la puerta de su dormitorio. Mis padres continuaban profundamente dormidos, lo cual no me sorprendió para nada, ya que siempre tenían un sueño sumamente pesado. Me acomodé justo al lado de mi mamá y, como solía hacer en esas situaciones, intenté despertarla con mucho cuidado para no sacarle un susto. Comencé a llamarla en un susurro tenue diciéndole, mamá, mamita, mamá, mamá, mamá. Cada intento por captar su atención subía un poco más de volumen. Sin embargo, en ese instante percibí que algo estaba sumamente extraño en la habitación, aunque no lograba entender con precisión qué era. El rostro de mi madre lucía extraño en la penumbra. Había algo muy raro en la textura de su piel, aunque en un primer momento pensé que se trataba de un truco de la luz. Las lámparas de la fábrica que quedaba detrás de nuestra casa proyectaban un resplandor tenue a través de las persianas, creando sombras raras y distorsionadas en toda la habitación. Mi madre comenzó a moverse lentamente en la cama, girando la cabeza hacia mi dirección mientras abría los ojos de forma pausada. En ese preciso segundo comprendí con absoluta certeza que algo andaba terriblemente mal. Un brillo rojo, sin alma ni rastro de humanidad, emanaba directamente de sus cuencas oculares. La escena me provocó un pavor instantáneo. Aterrorizado por completo, salí corriendo hacia el otro extremo de la cama para buscar a mi padre. Le tomé el brazo y le grité desesperado, papá, papá, despierta. Le pasa algo raro a mamá. Los ojos de mi padre se abrieron de golpe, mostrando el mismo resplandor rojo y amenazante, como si tuviera brasas encendidas dentro del cráneo. Además, noté que de su cuello salían pequeñas pajas secas y puntiagudas. Que eran espantapájaros vivientes. Tropecé con mis propios pies por la prisa al salir disparado de esa habitación, mientras los cuerpos de mis padres se levantaban de la cama con movimientos rígidos e innaturales para perseguirme. Logré llegar al pasillo principal solo para encontrarme a mi hermana parada en el marco de su habitación. Tenía exactamente la misma expresión vacía y la misma mirada roja y sangrienta fijada en mí. Giré sobre mis talones y eché a correr a toda velocidad por el corredor hacia la planta baja. Escuché un arrastre de pasos pesados en el sótano, mientras una serie de figuras oscuras, que definitivamente no eran mi familia, comenzaban a subir las escaleras hacia la puerta principal. Tenía que ganarles la carrera a la salida si quería salvar mi vida. Bajé los escalones de 3 en 3 y jalé la puerta de la entrada para abrirla de par en par. Logré salir al pórtico justo en el momento en que la primera figura alcanzaba el último escalón. Afuera el clima era helado, pues estábamos a finales de otoño, y yo me encontraba parado sobre el césped usando únicamente mi pijama. Sabía que debía buscar ayuda de inmediato, tenía que llamar a la policía o a un médico, a alguien que pudiera auxiliar a mi familia. Tomé la decisión de correr hacia la propiedad de los vecinos para resguardarme del frío y pedirle ayuda a sus padres. Sin embargo, justo cuando llegué a esa conclusión, las puertas principales de todas las casas del vecindario comenzaron a abrirse de par en par al mismo tiempo. De cada una de las viviendas comenzó a salir una multitud de monstruosas e horribles abominaciones que parecían espantapájaros caminantes, invadiendo las calles por completo. En ese instante me desperté de golpe en mi cama. Esta vez no me atreví a deslizarme hacia la habitación de mis padres. La pesadilla había sido tan sumamente real y vívida que no tenía la certeza física de estar realmente despierto.
Me quedé completamente paralizado sin poder mover un solo músculo. No podía salir a buscar ayuda porque existía la posibilidad de que mis padres fueran monstruos en la vida real, y tampoco podía volver a dormirme por el terror de que la pesadilla continuara donde se había quedado. Permanecí completamente solo en la oscuridad de mi cuarto durante el resto de la noche, esperando en silencio hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la ventana. Nota cultural. En la psicología del sueño, las pesadillas de falso despertar combinadas con visiones de seres queridos transformados en figuras hostiles, como espantapájaros o autómatas, son comunes en la infancia. Este fenómeno ocurre cuando el cerebro pasa bruscamente de la fase de sueño profundo a la conciencia parcial, interpretando las sombras del entorno y la incapacidad de moverse como una amenaza física inminente. He tenido exactamente la misma pesadilla recurrente, de forma intermitente, durante al menos 10 años de mi vida. Considerando que aún soy una persona joven, ese lapso representa una porción bastante sustancial de mi existencia. El fenómeno solo ocurre bajo condiciones sumamente específicas, únicamente cuando me quedo a dormir en la casa de mis padres, recostado sobre la espalda y con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. Dentro de la historia, la secuencia comienza cuando despierto sobresaltado en mi habitación. En ese preciso instante, un sujeto alto y completamente desprovisto de rostro empieza a perseguirme por el pasillo. El perseguidor inicia su avance desde el extremo opuesto de la propiedad, lo que me otorga una pequeña ventaja de 3 habitaciones de distancia a partir de mi cama. En mi primer intento de escape busco la salida rápida a través de la ventana de mi dormitorio. Sin embargo, el seguro está atascado y mis manos no logran levantar las persianas a tiempo para destrabarla y saltar. El sujeto me alcanza y pierdo la vida en ese punto. Pero en la lógica de este evento, reaparezco de inmediato en el último punto de control alcanzado, el cual me ubica nuevamente de vuelta en mi cama. Repito exactamente esa misma secuencia desesperada con las 2 ventanas restantes de las habitaciones contiguas, sufriendo el mismo destino en cada ocasión. Eventualmente comprendo que la ruta correcta implica correr directamente hacia el dormitorio de mis padres. Ellos, por supuesto, no se encuentran en el lugar. Logró abrir una de sus ventanas y salir finalmente al aire libre, alcanzando el patio trasero. Desde ese punto se abren varios caminos posibles que me veo obligado a probar de manera sucesiva. Al correr hacia las casas de los vecinos e intentar pedir auxilio, ninguno responde a mis llamados. Para colmo, las luces de sus porches se apagan de golpe en el momento exacto en que piso sus entradas. Es en ese instante cuando proceso una realidad helada. El sujeto sin rostro y yo somos los únicos 2 seres que quedan sobre la faz de la tierra. A través de múltiples intentos fallidos y reapariciones continuas, descubro que el trayecto correcto requiere atravesar el terreno trasero de la propiedad vecina. Me adentro en un bosque sumamente oscuro y aterrador hasta encontrar la abertura de una tubería de drenaje de concreto. Por desgracia, el conducto se dirige de regreso hacia la propiedad de mi familia, pero sé que debo avanzar por ahí porque cualquier otra dirección me conduce a una muerte segura. Avanzo a gatas por el tubo hasta salir por una rejilla ubicada al otro lado del terreno de mis padres. Para mi sorpresa, diviso estacionado en la entrada el automóvil que mi padre vendió en el año 1998, con las luces traseras encendidas. El sujeto sin rostro me descubre a la distancia a través del patio y ambos iniciamos una carrera frenética hacia el vehículo. Siento un alivio inmenso al notar que mi madre y mi tía están sentadas en los asientos delanteros. Logró subirme a toda prisa al asiento trasero y cerramos los seguros de las portezuelas. Sin embargo, el automóvil se encuentra bloqueado por un vehículo de mayor tamaño y por la estructura fija de una cesta de baloncesto colocada en el pavimento, impidiéndonos arrancar. El hombre sin rostro se acerca a la ventanilla y destruye el cristal de un solo impacto con un tubo de plomo, dándome alcance por última vez. En ese preciso segundo me despierto de la pesadilla dentro de la vida real, solo para ingresar directamente en un episodio de terror nocturno. Si jamás has experimentado un episodio de terror nocturno en tu vida, eres la persona más afortunada sobre la faz de la tierra.
En ese estado, únicamente tus ojos responden a los impulsos y tu mente permanece activa, pero la mía no puede dejar de procesar la idea de que mi despertar real es solo un reinicio más dentro del ciclo de la historia. Permanezco completamente paralizado en la cama mientras mi cerebro me hace escuchar ruidos lejanos, convenciéndome de que el sujeto está forzando la puerta de entrada de la casa. Debido a esa sensación de amenaza inminente, me veo obligado a reproducir mentalmente la secuencia entera de la historia una y otra vez en la penumbra. En épocas anteriores solía colocar el reloj despertador entre mi posición y la puerta para poder observar la hora durante la parálisis. Recuerdo un episodio terrible que se prolongó por 3 horas seguidas, inspirado en la película Sé lo que hicieron el verano pasado y la figura del Garfio. Sin lugar a dudas, han sido las noches más aterradoras y desgastantes que me ha tocado enfrentar en toda mi vida. Nota cultural. En la medicina del sueño, los episodios de terror nocturno combinados con parálisis del sueño y falsos despertares suelen desencadenarse por posturas corporales específicas durante la fase de sueño MOR, como la posición boca arriba. La restricción del flujo de aire o la presión cervical pueden activar el centro del pánico en el cerebro, generando pesadillas. Tuve este sueño justamente esta mañana, durante esa hora en la que me dediqué a posponer la alarma del reloj una y otra vez antes de tener que levantarme de verdad. Fue una experiencia profundamente extraña, perturbadora y sumamente escalofriante. Por lo que alcanzo a recordar en mi memoria, el sueño comenzó en el momento en que aparecí de la nada parado sobre la cubierta de un barco crucero. Estábamos navegando en las inmediaciones de las costas de Florida. Me encontraba caminando por la cubierta exterior de la embarcación y, a pesar de que se suponía que era pleno día en la línea temporal de la historia, el entorno lucía completamente oscuro y lúgubre debido a una serie de tormentas gigantescas que se aproximaban a toda velocidad hacia nosotros. Al levantar la mirada hacia el cielo, divisé una tromba marina de dimensiones colosales que se desplazaba sobre el agua. Mi primera reacción fue de asombro, pensé que era una imagen increíble y me dije a mí mismo que debía registrar ese fenómeno. Rápidamente busqué mi cámara para tomarle una fotografía. Sin embargo, justo en el instante exacto en que presioné el botón y la captura se tomó, una ola gigantesca y descomunal comenzó a formarse justo detrás de la tromba marina, avanzando directamente en nuestra dirección. Absolutamente todas las personas que se encontraban conmigo en ese nivel de la cubierta entraron en una crisis de pánico total. Comenzaron a correr descontroladamente y a emitir gritos desgarradores porque estaban convencidos de que esa masa de agua iba a pulverizar el barco por completo. En mi caso, la reacción fue totalmente distinta. Sentí un terror de esos que te dejan completamente congelado en el lugar, esa parálisis helada en la que solo puedes quedarte parado observando fijamente a la muerte mientras se aproxima directamente hacia ti. La ola gigantesca se acercaba a una velocidad aterradora mientras yo permanecía inmóvil, sujetándome con las 2 manos de una columna metálica que estaba en la cubierta. Era un pilar delgado, apenas lo suficiente para que mis dedos lo rodearan, pero me aferré a él como si fuera mi única salvación. Cuando la ola finalmente alcanzó la embarcación, no chocó de frente contra nosotros, sino que pasó por debajo del casco. Esto provocó que el barco se inclinara bruscamente a casi 45 grados de su ángulo normal, generando una pendiente extrema. La gente comenzó a resbalar y a caer descontroladamente hacia los bordes de la cubierta, y pude ver cómo un par de personas salían despedidas hacia el vacío del mar. Segundos después, la nave volvió a estabilizarse en posición horizontal. Justo en el momento en que recuperamos el equilibrio, la ola que había pasado al otro lado del barco estalló en una erupción violenta de agua y espuma. De entre la marejada emergió la cola gigantesca de un ser que parecía una mezcla entre un pez monstruoso y una ballena. La multitud enloqueció por completo de pavor. En medio de ese caos absoluto, una voz infantil y sumamente espeluznante resonó por encima del ruido del mar, llamando a alguien por su nombre de pila. Vi como un hombre parado muy cerca de mí se puso completamente blanco, con la mirada perdida por el pánico, al darse cuenta de que la voz había dicho su nombre exacto. De inmediato,
una criatura humanoide cubierta de algas y residuos marinos, salida del mismo infierno, saltó a la cubierta y lo sujetó con una fuerza descomunal. La cola del monstruo gigante permanecía estática en el agua mientras esta entidad menor actuaba. El ser de algas agarró al hombre con violencia y, de un solo brinco impresionante sobre el barandal, se lanzó de regreso al océano arrastrándolo consigo. Supe en ese instante que el sujeto estaba muerto o en camino a estarlo, y me prometí a mí mismo no acercarme a la orilla para mirar. Una chica que estaba parada a mi lado entró en una crisis de llanto y desesperación. Me gritó a la cara que ella había escuchado sobre esa leyenda antes, pero que jamás pensó que fuera real. Me dijo que esa entidad era conocida como la criatura de cabeza o cola. Explicó que era un monstruo marino que aparecía al azar junto a toda clase de embarcaciones y que, si cometías el error de mirarlo, te arrastraría a las profundidades del océano para quitarte la vida o hacer contigo lo que quisiera. Me advirtió que si por desgracia ya habías fijado la vista en él, estabas obligado a mirar ambas partes de su cuerpo, tanto la cabeza como la cola, exactamente durante la misma cantidad de tiempo. De lo contrario, la entidad te elegiría como su siguiente víctima. Al escuchar eso, el terror dentro de mí se multiplicó a niveles insoportables, porque me di cuenta de que me había quedado contemplando la cola de la criatura de forma totalmente descuidada durante varios segundos y no quería morir. En el preciso instante en que me terminó de dar la explicación, la cola del monstruo se sumergió de golpe en el agua y la cabeza de la criatura emergió a la superficie. Inmediatamente intenté desviar la mirada a toda costa para evitar el contacto visual. Fue entonces cuando la chica, a quien llamaremos Lucía, comenzó a gritarme descontroladamente al oído: «Tienes que mirar la cabeza, mira la maldita cabeza de una vez. Ya te le quedaste viendo a la cola». Haciendo un esfuerzo sobrehumano, desvié los ojos del suelo de madera para encarar directamente al monstruo. La criatura me sostuvo la mirada con unos ojos tan aterradores que sentí que me iba a cagar encima por el puro pavor de tenerlo enfrente. Finalmente, la voz infantil volvió a resonar en el aire pronunciando otro nombre. La criatura de algas volvió a abordar el barco, sujetó a una mujer que gritaba desesperada y se arrojó al océano, arrastrándola hacia la oscuridad. La cabeza del ser se sumergió rápidamente y una nueva ola volvió a sacudir el crucero violentamente, inclinándonos de nuevo antes de nivelarse. En ese momento emergió la cola otra vez. La chica me gritó a la cara que no volviera a mirar por nada del mundo, ya que habíamos logrado equiparar el tiempo exacto de observación entre la cabeza y la cola, y que si alguno volvía a fijar la vista en él, sería seleccionado de inmediato. Escuché el impacto de la cola al salir del agua y el sacudón fue tan fuerte que perdí el agarre de la columna a la que me aferraba para salvar mi vida. Salí desprendido y me deslicé por la cubierta mojada hasta detenerme cerca de un bote salvavidas. Al llegar al bote, noté que Lucía venía resbalando detrás de mí y estaba a punto de caer por el borde del barco. La tomé con fuerza e hice un esfuerzo enorme para lanzarla hacia el interior del bote salvavidas, donde ya se encontraban otras 3 personas resguardadas. El entorno se quedó en un silencio sepulcral durante unos segundos, hasta que la voz infantil volvió a sonar en el aire. Pronunció claramente el nombre de Lucía. Un grito de negación absoluta salió de mi garganta. Me puse de pie dentro del bote dispuesto a luchar a muerte contra el monstruo de algas para defenderla, cuando la entidad saltó a bordo. El ser caminó directamente hacia donde estaba mi amiga. Justo en el segundo en que estaba a punto de cometer lo que con certeza sería un acto suicida para intentar detenerlo, la entidad pasó de largo y sujetó a la mujer que estaba sentada justo a su lado. Resulta que esa otra chica compartía exactamente el mismo nombre de Lucía. La víctima comenzó a emitir chillidos de pánico desgarradores y se agarró con las uñas a mi pierna para evitar que se la llevaran. Pero el ser de algas venía con una misión específica. Le tomó el brazo con una violencia brutal y se lo arrancó de mi pierna, dejándome una serie de rasguños profundos marcados en la piel, para luego arrojarla por encima del borde hacia el mar y saltar inmediatamente tras ella. En ese instante comencé a experimentar una sensación de alivio sumamente cautelosa al procesar que la víctima no había sido mi amiga.
Mientras esa enorme descarga de adrenalina pura recorría cada rincón de mi cuerpo, me desperté de golpe en mi cama. Me quedé sentado en la cobija agobiado, respirando con dificultad y pensando en lo profundamente demente y aterrador que había sido ese sueño. Me pasé la mano por la cara, traté de asimilar la locura de imágenes que acababa de vivir y decidí que lo mejor que podía hacer en ese momento era meterme a la ducha para intentar sacudirme el miedo. Nota cultural. En la psicología del sueño, las pesadillas de parálisis asociadas a grandes masas de agua y criaturas mitológicas con reglas estrictas de supervivencia, como en este caso equilibrar el tiempo de mirada, suelen reflejar estados de ansiedad aguda o la sensación de estar atrapado en situaciones de la vida real donde el individuo siente que cualquier paso en falso traerá consecuencias catastróficas. A veces tengo sueños que se sienten tan profundamente reales que parece que estuviera viviendo dentro de ellos durante semanas enteras. Este fue precisamente uno de esos episodios. La historia estaba ambientada en un futuro distante, en una época donde los recursos naturales eran extremadamente escasos. Yo vivía en una casa junto a un grupo de jóvenes de mi misma edad y nos encontrábamos en medio de un conflicto armado. El país se había dividido de forma violenta en dos facciones opuestas y nosotros pertenecíamos al grupo que promovía el pacifismo. No existía ninguna forma clara de identificar a qué bando pertenecía cada persona, por lo que todo el mundo actuaba con una cautela absoluta y con los nervios a flor de piel. Tampoco teníamos un conocimiento completo sobre lo que hacía exactamente el enemigo cuando lanzaba sus ataques, ni sabíamos con certeza qué era lo que buscaban. Solo escuchábamos historias vagas sobre matanzas masivas, pero desconocíamos los motivos o los métodos que utilizaban. A las personas con las que compartía la vivienda las conocía a la perfección. En mi mente recordaba sus historias familiares, nuestras bromas privadas y nos unía una amistad sumamente cercana. Entre todos habíamos logrado desarrollar un dispositivo tecnológico que le permitía a quien lo llevara transferir temporalmente su conciencia al cuerpo de otra persona en caso de sufrir un ataque. El aparato se ajustaba a la muñeca como si fuera un reloj común y corriente. Uno configuraba el radio de distancia en el panel y la conciencia era proyectada de forma aleatoria al cuerpo de un desconocido dentro de ese rango para poder advertir a los demás y pedir ayuda. Transcurridos unos 10 minutos aproximadamente, la conciencia regresaba automáticamente al cuerpo original y la persona ocupada volvía a la normalidad sin recordar nada. Dentro del grupo, yo era el encargado designado para portar el dispositivo en todo momento. Un día cualquiera, el ataque que tanto temíamos finalmente ocurrió en nuestra propiedad. Corrí de inmediato hacia el cuarto de suministros, me metí dentro de un casillero metálico, cerré la puerta con fuerza y activé la proyección de mi conciencia. Aparecí instantáneamente en el cuerpo de un desconocido a pocas calles de distancia. Entré rápidamente en una casa cercana y llamé a nuestra oficina central para solicitar refuerzos de emergencia. Acto seguido, tomé un objeto pesado y contundente que encontré a la mano y corrí a toda prisa de regreso para intentar defender a mis amigos. Cuando logré llegar a la propiedad, el lugar estaba sumergido en un silencio sepulcral. El ataque ya había terminado por completo. No vi cuerpos tirados en el suelo, pero en las paredes había pequeñas salpicaduras de fluido biológico que me pusieron sumamente nervioso. Me dirigí de inmediato al cuarto de almacenamiento para buscar mi propio cuerpo dentro del casillero metálico. Al cruzar la puerta, noté que la fila entera de compartimentos estaba abierta de par en par. Las puertas de metal permanecían abiertas y en el fondo de cada casillero había una pila de algo que lucía blando y viscoso. Me acerqué al casillero específico donde me había escondido y levanté con las manos aquella masa. El material se sentía frío y pegajoso al tacto. Al sacarlo a la luz, procesé con horror que lo que sostenía en mis manos era mi propia piel desprendida. La sensación física de tener eso entre los dedos me provocó una arcada de náuseas instantánea. En ese preciso segundo comprendí que los demás casilleros estaban llenos de los restos de mis amigos, a quienes les habían extraído el mismo tejido de forma sistemática. Comencé a perder el equilibrio por el impacto emocional de la escena. Fue entonces cuando sentí que mi conciencia empezaba a abandonar ese cuerpo ajeno, sin tener la menor certeza de dónde o en qué estado iría a despertar.
En ese instante me desperté de golpe en mi cama en la vida real. Atravesé por una crisis existencial sumamente extraña y sentí náuseas durante días enteros cada vez que mi mente recordaba la textura fría de esa masa entre mis manos. Recuerdo el primero de estos sueños con una claridad verdaderamente escalofriante, principalmente porque me desperté a mí mismo en la vida real haciendo un esfuerzo descomunal por gritar. En el sueño me encontraba dentro de una pequeña cabaña de madera junto a un grupo numeroso de personas. Ninguno de los que estábamos allí teníamos la menor idea de cómo habíamos llegado a ese lugar ni qué estábamos haciendo ahí. El entorno estaba sumamente oscuro, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba desde el exterior. Al fondo de un pasillo corto había una puerta con mosquitero que daba hacia un pequeño terreno cubierto de hierba, y más allá se extendía un bosque denso. Aquel bosque no se parecía a la vegetación tropical de Florida, tenía pinos altos y un aspecto nórdico. Por alguna razón, la vista de los árboles me transmitió una sensación inmediata de libertad, así que eché a correr hacia afuera. Las demás personas de la cabaña me siguieron en desbandada. En ese instante me di cuenta de que algo o alguien nos estaba persiguiendo desde la penumbra. Logré alcanzar la primera línea de árboles y me giré de inmediato para comprobar dónde venían los demás. Lo único que alcancé a ver fue a nuestro captor parado justo en el marco de la puerta de mosquitero. Aquel ser no era humano en lo absoluto. No alcanzo a recordar la ropa que llevaba puesta porque absolutamente toda mi atención se congeló en su rostro, específicamente en sus ojos. Eran unos ojos gigantescos, completamente blancos, sin pupilas ni expresión alguna, que ocupaban casi la mitad de su cara. Los bordes de sus cuencas emitían un resplandor azul eléctrico que zumbaba de forma audible con una furia manifiesta. El sujeto levantó el brazo, me apuntó directamente con el dedo índice y, en una fracción de segundo, perdí el conocimiento por completo. Desperté inmediatamente después en una sala de espera de aspecto impecable, cuyo diseño parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción de la década de los 70. Era un espacio limpio pero algo ostentoso, con un paisaje extraño visible al fondo que mostraba montañas puntiagudas. No recordaba en absoluto cómo había llegado hasta esa silla ni nada de lo que había sucedido en la cabaña. Al mirar hacia mi lado, reconocí a una chica con la que había estudiado en la escuela secundaria pero con quien había perdido el contacto hacía años. Ella lucía exactamente tan confundida como yo. Un hombre de mediana edad, de aspecto amable, cabello blanco y vistiendo lo que parecía ser un traje de protección esterilizado, salió a nuestro encuentro y al de las demás personas sentadas en las bancas. Nos ofreció un recorrido por sus instalaciones. Él tampoco era humano, nos explicó que era el representante de una sociedad alienígena que había llegado a la Tierra para ayudar a la humanidad. En el ambiente se sentía una energía de tranquilidad y realmente parecían seres benevolentes. Nos guió hasta un área de observación quirúrgica. Otros sujetos de su misma especie, vistiendo trajes de protección completos, trabajaban apresuradamente sobre una persona acostada en una camilla. Utilizaban un aparato enorme que bajaba desde el techo y que tenía una cuchilla giratoria en el extremo. Estaban realizando un corte profundo en el costado izquierdo del paciente. En la vida real, yo solía experimentar dolores punzantes repentinos justamente en ese mismo lado del cuerpo sin darles mayor importancia, pero dentro del sueño ese detalle cobró un significado sumamente inquietante. El hombre de cabello blanco nos explicó en voz baja que estaban corrigiendo un defecto en la anatomía humana para ayudarnos a adaptarnos a su mundo. Sin embargo, para mí era evidente que no solo estaban arreglando algo, sino que estaban introduciendo un objeto dentro del cuerpo. Dejó de transmitirme confianza y sus explicaciones sobre la extracción de órganos me parecieron sumamente sospechosas. De regreso en la sala de espera, me mantuve alejado a una distancia prudente, en silencio, observando cómo ese sujeto conversaba con mi amiga de la infancia. Poco a poco comencé a notar detalles en su rostro que antes parecían ocultos bajo una apariencia humana, entre ellos, sus ojos gigantescos, blancos y sin facciones. De forma repentina, los recuerdos de la primera parte del sueño dentro de la cabaña regresaron a mi mente como una ola helada.
El sujeto me miró fijamente a los ojos y supo en el acto que yo me había dado cuenta de todo. Me quedé parado ahí, desesperado, intentando gritar una advertencia para mi amiga y para todos los demás en la sala, pero la boca no se me abría para emitir ningún sonido. Comencé a saltar sobre el piso una y otra vez, luchando con todas mis fuerzas para gritar como si el futuro entero de la humanidad dependiera de ello, hasta que me desperté de golpe en mi cama. Esas mismas figuras han vuelto a aparecer en otros sueños donde despierto falsamente y resulto en otros escenarios o pesadillas donde mi cuerpo queda inmovilizado y que en ocasiones me puedo liberar saliendo a volar. También los he visto en episodios reales de parálisis del sueño en mi vida cotidiana. El caso más reciente ocurrió dentro de una escuela totalmente vacía. En la escena empecé a darme cuenta de la presencia de unos seres pequeños que nadie más podía ver. Eran figuras casi tiernas, con cabezas grandes y ojos enormes que recordaban a personajes de animación. Al notar que yo podía verlos, me tomaron de la mano y me llevaron a un salón de preescolar para jugar. Me aceptaron como si fuera uno de los suyos. Sin embargo, en el momento exacto en que descubrieron que yo era un ser humano real, su actitud cambió drásticamente y se volvieron contra mí. Frente a mí aparecieron de nuevo estos seres rodeados de un azul eléctrico y el zumbido constante, pero esta vez también pude ver sus bocas, las cuales se llenaron al instante de dientes gigantescos y afilados. Me rodearon por completo en el salón. Tuve la certeza de que se alimentaban de almas y que querían quedarse con la mía, por lo que salí corriendo desesperado por los pasillos. Uno de ellos me atrapó dentro de una oficina administrativa que tenía un escritorio, una computadora y dos puertas a los extremos. De pronto me vi tirado en el suelo de concreto sin capacidad de mover un solo músculo. Emitía gruñidos y gemidos ahogados tratando de luchar contra mi captor, siendo medio consciente del mundo real fuera del sueño e intentando llamar la atención de quien estuviera cerca. Desperté medio consciente de que estaba en mi habitación, pasé unos 10 minutos enteros combatiendo esa rigidez hasta que finalmente recuperé el control de mi cuerpo. Finalmente la parálisis cesó, liberando la presión en mi pecho. Nota cultural. Los estudios psiquiátricos demuestran que las pesadillas donde sientes que vuelas, saltas muy alto o despiertas dentro de otro sueño, están directamente ligadas a la parálisis del sueño. Cuando esto ocurre, tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo, dejándote completamente inmóvil. Al entrar en pánico por no poder moverte, la mente intenta buscar una explicación lógica y proyecta situaciones o personajes de tus pesadillas directamente en tu entorno real, generando la falsa sensación de estar flotando, inmovilizado o siendo acechado por una presencia. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete a Oráculo Reddit para más. Mis sueños suelen ser con frecuencia bastante aterradores y profundamente perturbadores, dejando una marca helada en mi mente incluso horas después de despertar. Cuando estaba en mi adolescencia, soñé que estaba profundamente enamorada de una mujer que se encontraba en silla de ruedas. La situación física le resultaba completamente insoportable de sobrellevar. Con el paso del tiempo dentro de la historia, ella no pudo resistir la presión y decidió quitarse la vida de forma trágica. Durante todo el día posterior en la vida real, me quedé con la sensación física de haber perdido a un ser querido de verdad. En otra oportunidad, soñé que estaba jugando un juego de palmas y canciones infantiles con una niña pequeña a la orilla de una carretera principal. De repente, un camión de gran tamaño pasó a toda velocidad a nuestro lado. El vehículo la golpeó brutalmente por la espalda, causándole la muerte de una manera espantosa. En el segundo exacto del impacto, la pequeña me sujetó las manos con una fuerza desesperada. Me desperté de golpe en mi cama sintiendo claramente la presión física de sus dedos apretando los míos en las muñecas. En otra ocasión, me vi enamorada de una chica sin rostro y ambas nos veíamos obligadas a huir a toda prisa de una pandilla peligrosa que nos perseguía por la ciudad. Los sujetos terminaron por darnos alcance en un callejón oscuro, nos rodearon en círculo y se abalanzaron sobre nosotras de forma violenta. Traté de abrazar a la chica con todas mis fuerzas para cubrir su cuerpo y protegerla de los múltiples ataques con armas blancas que lanzaban los agresores.
Permanecí sujetándola en mis brazos hasta que sentí como su vida se apagaba por completo. Otro sueño me llevó a enamorarme de una chica que era un fantasma. Ella tenía una personalidad sumamente extraña y estaba obsesionada con recordar la forma exacta en que había perdido la vida. Aseguraba que no podría descansar en paz hasta descubrir la verdad. Tras ponerme a investigar dentro de la lógica del sueño, descubrí que sus propios padres la habían ahogado en las aguas frías del estrecho de Puget. Cuando me armé de valor y le conté la trágica verdad, ella se angustió a tal punto que decidió abandonarme para siempre, culpándome directamente por haberle quitado su tranquilidad. En otra experiencia, soñé con la familia de quien en ese entonces era mi novio y que hoy en día es mi esposo. Sus padres estaban tan profundamente molestos por nuestra unión que decidieron revertir su edad hasta convertirlo de nuevo en un bebé. Su intención era criarlo desde cero otra vez para evitar que creciera y se casara con alguien que no perteneciera a su misma comunidad religiosa. Para mi mente, esa transformación fue exactamente igual a recibir la noticia de su fallecimiento. Es una de las 3 únicas veces en mi vida que me he despertado llorando desconsoladamente en la penumbra. A mí no me gustan los espejos en lo absoluto. Siempre procuro cubrirlos con sábanas si están dentro de la habitación donde voy a dormir, o simplemente los muevo hacia otro lugar de la casa. Tuve una pesadilla en la que estaba atrapada dentro de una casa de espejos tenuemente iluminada. No podía evitar mirar hacia los cristales mientras intentaba desesperadamente buscar una salida. Cada uno de los reflejos me mostraba a mí misma causándome heridas físicas de las formas más horribles imaginables. Según me contó mi esposo, lo desperté a mitad de la noche porque estaba emitiendo ruidos aterradores mientras dormía. En otra oportunidad tuve un sueño de corte distópico bastante oscuro. Soñé que mi ciudad había atravesado una especie de catástrofe helada y mi esposo y yo intentábamos sobrevivir entre los escombros restantes. El entorno lucía exactamente como las ruinas abandonadas de Chernóbil y nos encontrábamos escondidos en un edificio de departamentos en mal estado. Existía un sujeto enviado por las autoridades para recolectar los restos de las personas fallecidas y procesarlos como raciones de alimento para la población. El resto del país no tenía la menor idea de dónde provenía esa carne comercializada. Por lo tanto, si tenías la mala suerte de ver al sujeto trabajando, él se veía obligado a eliminarte para mantener el secreto. A pesar de que estábamos escondidos en absoluta oscuridad y en total silencio 3 pisos por encima de donde trabajaba ese hombre, el sujeto levantó la mirada. Nos descubrió y comenzó a subir las escaleras hacia nosotros armado con una motosierra. Tras esa pesadilla, fui completamente incapaz de consumir carne durante varios días en la vida real. Definitivamente, han sido varias las experiencias nocturnas que me han dejado profundamente perturbada. Recuerdo que en el sueño estaba atardeciendo y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Me encontraba en medio de un parque jugando a patear y arrojar un balón de fútbol de un lado a otro con 2 niños desconocidos, un niño y una niña. Ambos vestían una ropa sumamente extraña, como si fuera de la década de 1920. Continuamos jugando con el balón sin prestar mucha atención a nuestro entorno, desplazándonos de forma lenta hacia una dirección completamente desconocida. Poco a poco, toda la zona que nos rodeaba comenzó a cubrirse de una niebla densa y pesada. La vegetación y el paisaje cambiaron de un verde vivo a un tono grisáceo y apagado. A lo lejos se divisaba la estructura de una casa muy antigua hacia la que nos íbamos dirigiendo, pero ninguno de nosotros parecía darle importancia en ese momento. Al llegar a la entrada principal, el pánico nos invadió a los 3. Teníamos demasiado miedo como para tocar el timbre o golpear la madera, pero finalmente convencimos a la pequeña para que tocara. Ella dio 3 golpes secos contra la puerta, los cuales resonaron con un eco profundo como si del otro lado solo hubiera un vacío infinito. Una anciana abrió la puerta y nos invitó a pasar de manera amable. A su lado se encontraba un hombre que parecía ser una especie de mayordomo. La mujer nos guió a los 3 hacia un comedor enorme y nos dijo que la comida estaría lista en breve. Inmediatamente después, desapareció por un pasillo.
El comedor era un espacio oscuro, deteriorado y lleno de polvo, luciendo exactamente como si nadie hubiera habitado esa vivienda durante décadas. Minutos después, la anciana y su mayordomo regresaron trayendo una gran cantidad de platillos, bebidas y prácticamente cualquier alimento que pudiéramos imaginar. Sin embargo, noté que la anciana parecía haber envejecido de golpe en cuestión de minutos. Tenía los ojos mucho más hundidos, la piel arrugada y floja, y mostraba una actitud bastante irritable. Al terminar de comer, le pedimos permiso para recorrer las habitaciones de la propiedad y ella accedió sin problemas. Fue en ese punto donde perdimos de vista a la niña. No me explico cómo ocurrió, simplemente desapareció de nuestro lado sin dejar rastro. El niño sin nombre y yo nos quedamos caminando solos por los pasillos oscuros y desgastados de la casa. Recuerdo haber encontrado un anillo de oro antiguo que estaba cubierto de una capa gruesa de polvo. Por su parte, mi compañero encontró un candelabro dorado en una repisa. La vivienda era una ruina aterradora, llena de pasillos interminables y ruidos extraños que crujían en la madera. La inquietud dentro de nosotros fue aumentando rápidamente y decidimos buscar una salida hacia el exterior. En ese instante, de entre la penumbra de un corredor, emergió la anciana preguntándonos qué hacíamos ahí e insistiendo para que volviéramos al comedor. Por alguna razón que no puedo explicar de forma racional, tanto el niño como yo supimos con absoluta certeza que la mujer había atrapado a la pequeña para cocinarla y que intentaba dárnosla de comer. Le mentimos diciendo que solo estábamos buscando el balón que se nos había extraviado. La anciana se enfureció de inmediato y le ordenó a su mayordomo que nos sujetara a los dos. Echamos a correr a toda prisa por los pasillos, doblando primero a la izquierda y luego a la derecha, hasta escondernos detrás de una puerta. El mayordomo nos alcanzó en segundos y derribó la entrada con violencia. En un acto de desesperación, el niño le propinó un fuerte golpe en la cabeza con el candelabro dorado, haciendo que el hombre cayera desmayado al suelo al instante. La anciana se nos echó encima inmediatamente. En medio del pánico, le tomé el brazo con fuerza y grité con todas mis energías la palabra oro. De forma insólita, la mujer comenzó a transformarse lentamente en una estatua de oro sólido. Aprovechamos esos segundos para correr hacia la puerta de salida más cercana. Nos detuvimos justo detrás de ella y la abrimos apenas una rendija para comprobar si seguían persiguiéndonos. Al mirar por la abertura, vi que la estatua de oro de la anciana comenzaba a moverse bruscamente de un lado a otro, vibrando y dando pequeños saltos sobre el suelo, mientras el mayordomo recobraba el conocimiento poco a poco. En ese instante, ambos pudimos sentir una fuerza destructiva, cargada de una furia y un odio indescriptibles, que emanaba directamente de esos dos seres. Aquella sensación helada y pura de peligro ha sido una de las cosas más aterradoras que he experimentado en toda mi vida. Ambos comenzamos a gritar desesperadamente dentro del sueño, hasta que me desperté en mi cama gritando en la vida real. Me desperté acostado justo al lado de mi prometida, la mujer que representaba el amor de mi vida. Fue en ese preciso instante cuando lo vi, flotando justo por encima de su cabeza, había un contador digital proyectado en el aire. Aquel reloj descontaba los segundos uno a uno en una cuenta regresiva implacable y marcaba que le quedaba poco más de un año de tiempo. No tengo la menor idea de cómo lo supe, pero en mi mente comprendí de inmediato que se trataba de un indicador directo del final de su vida. Lo más aterrador de la situación era que la única persona con la capacidad física de ver esa luz flotante era yo. No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban presenciando en el dormitorio. Una sensación de desesperanza y depresión profunda comenzó a apoderarse de mí de inmediato. El sufrimiento se multiplicó al procesar una realidad aplastante, no había forma alguna en que pudiera contarle la verdad. Si intentaba explicarle la presencia de ese reloj sobre su cabeza, jamás me habría creído y me habría tomado por loco. Los meses comenzaron a transcurrir uno tras otro. En incontables ocasiones le supliqué que acudiera al médico para realizarse chequeos generales, buscando desesperadamente que los doctores detectaran cualquier enfermedad que pudiera estar desarrollándose en su organismo. Sin embargo, los exámenes de laboratorio y las revisiones jamás encontraron la menor anomalía en su salud.
Ella no lograba comprender por qué yo insistía de manera tan obsesiva con las citas médicas. A pesar de todos mis intentos por buscar una solución, la cuenta regresiva sobre su cabeza no se detuvo ni un solo segundo. No cambió su ritmo ni mostró la menor alteración. Cuando solo quedaba un mes en el contador, me encontraba en un limbo emocional desgarrador, dividido entre la resignación total y un dolor insoportable. Si los médicos no habían detectado ninguna falla biológica en su cuerpo, eso significaba que existían infinitas formas externas e impredecibles en las que su vida podía llegar a su fin. Comencé a no separarme de su lado ni por un solo instante. Me descubrí discutiendo con ella y levantando la voz cada vez que decía que prefería quedarse en casa descansando sin hacer nada por las noches. Mi único deseo era que ella disfrutara al máximo cada hora y cada segundo de sus últimos días en este mundo. Llegó la última semana de la cuenta regresiva. Comencé a llorar en silencio todas las noches mientras ella dormía. Podría jurar que dentro de la propia pesadilla intentaba gritarme a mí mismo que me despertara, pero jamás lo lograba. Estaba convencido de que ella podía escuchar mis sollozos ahogados mientras permanecía acostado a su lado en la penumbra de la habitación. Finalmente, el día marcado en el reloj llegó. Según el conteo de los dígitos, el evento definitivo ocurriría en algún punto de la tarde. Decidí invitarla a dar un paseo a pie por la ciudad. Ella notó de inmediato que yo estaba profundamente alterado, pero se molestó bastante cuando intentó preguntarme qué me sucedía y le respondí simplemente que se lo explicaría más tarde. Caminamos por la acera de la avenida principal mientras mi mano sujetaba la suya con una fuerza desesperada. Llegamos a la hora cero. Ella me sorprendió mirando fijamente hacia el espacio vacío sobre su cabeza, sin sospechar que yo estaba descontando los últimos minutos en mi mente. Sentía que mi cuerpo entero temblaba de una forma violenta y fuera de control. Nos detuvimos justo afuera del Parque Central, cerca del Museo Metropolitano. El semáforo peatonal estaba en rojo y el tráfico de vehículos avanzaba a gran velocidad, por lo que nos quedamos parados en la esquina de la intersección. Quedaba solo un minuto en el contador. Ella se giró hacia mí, notó que yo estaba al borde de un colapso nervioso total y finalmente me gritó en plena calle. No podía tolerar más la tensión. Me exigió de forma tajante que le dijera que me estaba atormentando, pues era evidente que le ocultaba algo grave. Yo no podía dejar de temblar, la miré directamente a los ojos con el rostro completamente pálido. Quedaban solo 10 segundos. Le dije en voz baja, Rebecca, te amo. Ella jamás me había escuchado pronunciar esas palabras con un tono de voz tan aterrorizado. En ese instante escuché un ruido a mi izquierda, el chirrido ensordecedor de los neumáticos de un automóvil derrapando sobre el pavimento. Ella se giró para mirar hacia la calle antes que yo. Escuché a varios peatones gritar a todo volumen advirtiendo a la gente de la intersección que se apartara. Esa era la forma en que el destino le quitaría la vida, un conductor completamente descuidado fuera de control. 5, 4, 3, 2. No lo pensé 2 veces. Ni siquiera recuerdo haber tenido el control consciente de mis movimientos musculares. Todo pareció transcurrir en una cámara lenta extrema, pero al mismo tiempo ocurrió en una fracción de segundo. Salté con todas mis fuerzas, utilizando el peso de mi propio cuerpo para empujarla hacia la acera un segundo antes de que el vehículo la impactara a ella. Inmediatamente después me vi tirado sobre el asfalto. Mi visión se volvió sumamente borrosa y confusa. Apenas alcanzaba a percibir que ella me llamaba a gritos desesperados mientras yo permanecía boca arriba observando el cielo. Escuchaba los gritos de la gente a mi alrededor, me pareció oír a alguien decir que mi tórax se había colapsado por el impacto. Los gritos de mi prometida continuaban resonando, pero su voz se volvía cada vez más tenue, desvaneciéndose hasta convertirse en un susurro lejano. Antes de perder la vista por completo, necesité comprobar un último detalle. ¿Aún seguía ahí? No. El reloj flotante sobre su cabeza había desaparecido por completo. Sentí una alegría inmensa al confirmar que no había sufrido ningún daño. No había más cuenta regresiva para ella, había logrado salvar su vida.
Finalmente, mi visión se apagó por completo y quedé rodeado de una oscuridad absoluta. Fue en ese preciso instante cuando el sonido de mi alarma me despertó de golpe en mi cama. Jamás había sentido el deseo de llorar por un sueño hasta que viví esta pesadilla. Nota cultural. En la investigación de la psicología del sueño y la neurobiología, las pesadillas que involucran contadores de tiempo o el presagio de eventos trágicos sobre seres queridos suelen desencadenarse por trastornos de ansiedad generalizada o estrés postraumático. La mente canaliza la sensación de falta de control sobre el bienestar de la pareja creando representaciones visuales rígidas como relojes o marcas numéricas en el entorno onírico. Puedo recordar claramente un sueño muy particular que tuve hace poco. No fue una pesadilla de terror clásico con monstruos o fantasmas, pero la atmósfera y los eventos resultaron sumamente perturbadores y desorientadores. No tengo la menor idea de cómo terminó esa historia en mi mente. Realmente no soy un experto en temas de historia universal, soy estadounidense y no poseo ningún ascendiente chino. Además, debo advertir que el desenlace de esta vivencia fue completamente absurdo e insólito. Hace aproximadamente un mes soñé que era un miembro de alto rango dentro del ejército chino durante el periodo del Gran Salto Adelante. Una parte fundamental de mis responsabilidades consistía en ejecutar u ordenar la eliminación de una cantidad enorme de civiles. La mayoría de estas personas eran clasificadas como disidentes políticos o simples ciudadanos vinculados con ellos. Al principio de la narración, en mi mente estaba convencido de que todo se hacía por un bien mayor y que mis acciones estaban construyendo un país mejor. Sin embargo, a medida que la situación se prolongaba, comencé a sentir un rechazo absoluto hacia la eliminación de personas inocentes. Me desilusioné por completo de la causa y del régimen al que le servía. Fue en ese punto donde comprendí claramente lo que tenía que hacer. La única salida lógica para detener la violencia era planificar la eliminación del propio líder supremo, Mao Zedong. Trabajando sin descanso durante jornadas enteras, elaboré lo que me parecía el plan perfecto para terminar con la vida del presidente del partido. En el sueño, incluso me las arreglé para establecer contacto con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Les informé minuciosamente sobre mis intenciones y ellos mostraron disposición para otorgarme refugio si lograba ejecutar la misión y escapar del territorio. A medida que se aproximaba la fecha señalada para llevar a cabo el ataque, mis superiores me ordenaron acabar con una familia entera. El argumento era que el padre de la casa formaba parte de un grupo de rebeldes locales. Cuando mis subordinados arrestaron al hombre en la entrada, me enviaron a mí a registrar cada rincón de la vivienda en busca del resto de sus parientes. Revisando las habitaciones, fui yo mismo quien encontró a la esposa escondida dentro de un armario. La mujer sostenía a un bebé en sus brazos mientras una niña de apenas 5 años intentaba desesperadamente no emitir el menor ruido para no ser descubiertos. Al ver el pánico en sus rostros, me vi incapaz de entregarlas a los soldados. Me acerqué con cautela y, susurrando para no llamar la atención, le aseguré a la madre que intentaría sacarlas con vida de la propiedad. Mientras intentaba guiarlas en silencio hacia una salida segura por la parte trasera, uno de los guardias me descubrió en el pasillo. Antes de que el sujeto pudiera reaccionar o dar la voz de alarma, saqué mi arma, le disparé y eché a correr con la mujer. Los demás soldados comenzaron a disparar descontroladamente en nuestra dirección. En medio del tiroteo y la confusión, la mujer fue alcanzada por los disparos cruzados y cayó sin vida al suelo. En la lógica difusa del sueño, el bebé y la niña pequeña simplemente desaparecieron de la escena y mi mente no volvió a registrar qué ocurrió con ellos. Tras el tiroteo, me vi obligado a permanecer escondido durante varios días, vagando en la penumbra y evitando cualquier patrulla. Finalmente, la fatiga me venció y fui capturado mientras dormía en un callejón oscuro. Me trasladaron a una celda de alta seguridad. Nadie me interrogó ni me pidió declaraciones, simplemente se limitaron a fijar una fecha para mi ejecución y a comunicármela de forma fría. Ni siquiera me explicaron el método que utilizarían. Llegado el día del traslado, los encargados de mi custodia dejaron escapar en una conversación privada que sería llevado ante un pelotón de fusilamiento.
De la nada, un grupo de rebeldes armados emboscó el vehículo en el que viajábamos. Los atacantes acabaron con la vida de los 3 guardias en cuestión de segundos, generando un caos absoluto. Inmediatamente después aparecieron patrullas de la policía local en la escena. Me vi obligado a correr de nuevo por mi vida, desplazándome durante horas sin rumbo fijo hasta llegar a las afueras de un pequeño poblado rural. Agotado por el cansancio, entré en un pequeño restaurante local y me senté en una mesa. Fue solo en ese instante que procesé el hambre feroz que tenía encima. Le pedí al encargado que me sirviera algo de comida china. El propietario se me quedó viendo con una cara de desconcierto absoluto y me respondió, ¿te refieres a comida? Acto seguido me entregó un tazón de arroz blanco. En ese momento mi mente pareció olvidar por completo toda la tensión, el escape y los tiroteos anteriores. Me quedé sentado comiendo en silencio como si nada hubiera pasado. Repentinamente, un oso panda erguido cruzó la puerta del local, se sentó en la silla de al lado y me preguntó con total calma cómo había estado mi día. El animal lucía profundamente desorientado y bajo los efectos de alguna sustancia. Comencé a relatarle con todo detalle las persecuciones, la conspiración contra el líder y el escape de la prisión que había vivido durante el último mes. El panda me escuchó con atención y me contestó, vaya hermano, eso está de locos, y en ese preciso instante, me desperté de golpe en mi cama. Nota cultural. El gran salto adelante fue una medida económica y social impulsada por Mao Zedong en China entre 1958 y 1962. Lo que se prometió como una rápida modernización se convirtió en uno de los episodios más oscuros del siglo XX, caracterizado por una hambruna masiva, una estricta vigilancia militar y una purga sistemática contra campesinos y disidentes políticos acusados de sabotear el régimen. Tuve una serie de sueños estructurados por episodios que me aterrorizaron a tal punto que me hicieron recuperar la conciencia en varias ocasiones durante la noche. Cada vez que volvía a quedarme dormido en mi cama, la pesadilla continuaba exactamente donde se había quedado, pero volviéndose exponencialmente peor y más perturbadora que la etapa anterior. El primer episodio comenzó mientras me encontraba de vacaciones, sentado en el vestíbulo de un hotel frente a un sujeto de aspecto amenazante junto a un grupo de ebrios. Aquellos hombres estaban provocando y molestando directamente a un amigo que me acompañaba. Yo sabía perfectamente que la situación se pondría fea en cualquier momento y me preparé mentalmente para defenderlo cuando llegara la hora. Sin embargo, en lugar de desatarse una pelea común y corriente entre clientes, el sujeto sacó de la nada una sierra circular encendida. De un solo movimiento le cortó las piernas a mi amigo e hincó la herramienta directamente en su abdomen, provocando una escena horrible. Me desperté de golpe en mi habitación, respirando con mucha dificultad. Tras unos minutos en la penumbra, logré conciliar el sueño nuevamente, solo para entrar al segundo episodio de la pesadilla. El hotel se había transformado en una especie de casa de terror oscuramente iluminada. Mis amigos restantes y yo intentábamos buscar una salida desesperadamente mientras éramos cazados por el grupo de psicópatas. Gateamos por el suelo de madera hasta alcanzar el jardín trasero de la propiedad. Fue en ese punto donde escuché una risa helada resonando en la oscuridad. En ese instante me di cuenta de que ellos sabían exactamente dónde estábamos escondidos y que solo estaban jugando con nosotros para atormentarnos. Me giré hacia mis compañeros para advertirles del peligro, pero descubrí que todos ya estaban sin vida, con el cuerpo abierto por las armas cortantes de los agresores que estaban parados justo encima de mí. Me desperté por segunda vez en la madrugada. Supuse que ese tenía que ser el final definitivo de la historia, así que acomodé la almohada y me volví a dormir. El tercer episodio comenzó en una habitación cerrada. Una mujer se encontraba atada a una silla de madera con las extremidades inmovilizadas. Yo estaba esposado en ese mismo espacio junto a un sujeto sumamente alto y musculoso. El hombre sostenía un bisturí en la mano y planeaba causarle heridas graves a la mujer en sus zonas íntimas. De pronto, el sujeto decidió que sería más divertido obligarme a mí a realizar el ataque. Me entregó la pequeña hoja filosa y me empujó hacia donde estaba la víctima. Aparenté que estaba dispuesto a seguir sus órdenes,
pero en una fracción de segundo me giré y le lancé un corte directo al cuello. Eliminar a ese hombre gigante con un bisturí tan pequeño fue un proceso sumamente largo, pesado y desgastante. Tuve que asestarle una cantidad enorme de estocadas antes de que cayera al suelo. Logré liberar a la mujer, corrimos hacia la salida y escapamos a toda prisa por las calles silenciosas en medio de la noche, cubiertos completamente de fluido biológico. Desperté una vez más en mi cama. La experiencia me tenía profundamente disgustado, pero asumí que al haber logrado escapar, el peligro había terminado y podía dormir seguro. En el cuarto episodio me vi parado en el estrado de un tribunal de justicia, siendo juzgado por todos los crímenes que había intentado prevenir durante la noche. Incluso la mujer a la que había rescatado aparecía en los informes como una víctima más del grupo de agresores. Los verdaderos responsables tenían influencias de alto nivel dentro del sistema, lo que les permitía manipular todo el proceso en mi contra. Me puse de pie en medio de la sala y me puse a gritar a todo volumen que me habían preparado una trampa. Denuncié que me habían encerrado en una celda de alta seguridad junto a un sujeto peligroso que me agredió físicamente toda la noche para darme una lección que no me merecía. El juez de la corte ordenó que un médico forense me examinara en privado para verificar los daños. Sin embargo, cuando el especialista ingresó a la sala de revisión, intentó someterme por la fuerza para atacarme de la misma manera. Inmediatamente después, el médico sacó su estuche de bisturís y comenzó a desplegar las herramientas filosas sobre la mesa. Me desperté de golpe en mi cama. Esta vez me quedé sentado en la penumbra y me negué rotundamente a volver a cerrar los ojos durante el resto de la noche. Nota cultural. En la investigación de la psicología del sueño y la neurología, las pesadillas encadenadas por falsos despertares suelen estar vinculadas a episodios de estrés agudo o interrupciones en la fase de sueño-mor. La incapacidad de la mente para romper el ciclo narrativo genera una sensación de continuidad trágica donde los temores de vulnerabilidad e injusticia se intensifican en cada nivel de vigilia simulada. Si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte a Oráculo Reddit para más.